Bendito Padre Celestial, a usted damos la alabanza, la gratitud y la honra en esta tarde. Señor Dios soberano, usted es el creador del cielo y de la tierra. Usted es el único Dios verdadero, manifestado en las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A usted damos la alabanza en esta hora, agradecidos por la vida, por el sustento, el cuidado y la protección. Señor, gracias porque sus promesas en la Biblia son una realidad, porque usted nos otorga paz en el corazón, nos otorga el perdón de nuestros pecados solamente por los méritos de Jesús, por su justicia, su sacrificio. Gracias, Señor, porque usted a todos los hombres que ha creado nos da la oportunidad de ser salvos, nos da la fe para creer, nos da el poder para obedecer. Gracias, Señor, porque muchas personas honestas y sinceras que le aman, le están buscando, Padre mío, y usted mismo los busca para convertirlos en verdaderos adoradores. Ahora que es tiempo de salvación, ahora que todavía hay oportunidad de venir a sus pies para ser perdonados. Hoy es el día de la salvación, Señor. Te ruego que en esta hora, al estudiar este tema tan importante, bendigas a cada uno de mis hermanos, me bendigas a mí también, nos des a todos la humildad, la sabiduría, la inteligencia para poder captar el mensaje de esta tarde. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito que tú tienes para con nosotros al perdonarnos y al haber enviado a Cristo para que tomara nuestro lugar. Te pido especialmente en esta hora por la salud de nuestro hermano Roque. Señor, bendícelo. Dale la fortaleza para resistir su enfermedad, pero sobre todo dale la lucidez de mente, de pensamiento, para que él pueda en su lecho de dolor, en su lecho de enfermedad, ser convencido por el Espíritu Santo, convencido de tener la fe para creer en tus promesas, especialmente en la promesa de la resurrección, en la promesa del perdón de sus pecados. Convéncelo, Señor, de sus pecados, permite que él pueda reconocerlos, confesarlos ante ti. Dale el valor, Señor, de resistir estos días que le añades de vida o estas horas, pero sobre todo, dale el sello de tu aprobación, Señor, para que él, si algún día le tocara descansar o a cualquiera de nosotros, podamos descansar con la seguridad de que hemos de morir sellados para un día resucitar cuando tú vengas. Igualmente bendice a mis hermanos, a todos los niños, a los jóvenes que están con nosotros y a los ancianos también. Padre mío, ahora que se ha venido encima este decreto nacional y mundial de la ley dominical, ayúdanos a entender el momento tan solemne que estamos viviendo en el tiempo profético. Justamente antes de que se cierre la gracia, debe salir este decreto dominical de descanso obligatorio, pero de adoración obligatoria también. Señor mío, gracias por darnos la oportunidad de estudiar este escrito está. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir en el tiempo que nos permita, ¿cierto? Eh, Avanzar. En nuestra clase anterior estudiamos estos argumentos que el pionero A.T. Jones presentó ante el Senado allá en 1888 para discutir el asunto del proyecto de ley dominical que que estaba siendo propuesto por una cantidad innumerable de personas importantes representadas por el senador Blair y que querían llevar a imponer en Estados Unidos una ley que obligue a todos a descansar el domingo, pero que conllevaba
no solamente un descanso obligatorio del trabajo, sino también una violación del séptimo día, sábado, donde todas las personas debían nomás, iban a ser llevadas solamente a reconocer el domingo como día de descanso, pero no era solamente porque querían que las personas dejen de trabajar el domingo. También estaba amarrado a esto la violación del Santo Sábado, estableciéndolo como un día normal de trabajo, cuando en la Biblia el Santo Sábado es el día que Dios hizo para la adoración, para la comunión con el Señor, para que nosotros vengamos con alegría y gratitud a reconocerlo a Él como creador. Pero esto fue llevado a través de este proyecto. Y la conclusión a la que llegamos en la clase pasada fue de que esta teocracia que se quiso imponer era una teocracia similar a la teocracia que quiso imponer el sistema papal en tiempos de Constantino. Y por eso hoy al tema que vamos a estudiar le hemos colocado como título El descanso dominical obligatorio conllevará a la adoración obligatoria en domingo. Hermanos, hoy vamos a entender en detalle qué hay detrás de una ley de descanso dominical obligatorio, de una cesación del trabajo en domingo. No es que solamente se quiera que las personas no trabajen el domingo, no. Lo que se quiere hacer es que las personas no trabajen el domingo para que adoren el domingo. Es muy importante esa frase. Lo que se pretende es que las personas no trabajen en domingo para que tengan el tiempo para ir a adorar en domingo. Por eso, el artículo 237 de Laudato Si, el Papa Francisco habla de que el domingo, la parte más importante del domingo, es la asistencia a la Eucaristía, a la misa. Y esto es lo que muchas personas no han logrado entender hasta ahora y muchos, inclusive de entre nosotros, no hemos captado el interés que tiene el diablo a través de Roma, a través del sistema del anticristo, de que no es solamente obligar a la gente a dejar de trabajar el domingo, sino llevar a la gente a descansar el domingo para que tenga tiempo de adorar el domingo. Y por eso, hermanos, por eso allá en Apocalipsis, en el capítulo 13, ¿cierto? Nosotros leemos allí en el capítulo 13, cuando se presentan las dos bestias de Apocalipsis 13, en los primeros versículos, dice, capítulo 13 de Apocalipsis, en los primeros versículos empieza a describir al sistema papal, al sistema romano. Y en esos primeros versículos, ¿sí? Después de describirla y lo que hace, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjense que las personas que van a aceptar el domingo como día de descanso y que van a adorar en domingo, van a adorar a la bestia y van a adorar al dragón, que en la Biblia es el diablo, ¿sí? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Todos quiénes son? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hoy vamos a ver, hermanos, este caso
donde el propósito de Satanás a través del sistema del anticristo es llevar a las personas, creyentes y no creyentes, ojo, creyentes y no creyentes, no solamente a descansar de sus trabajos el día domingo, sino también a adorar en día domingo. Aquellos que acepten descansar de sus trabajos en domingo y asistir a un sistema de adoración religiosa, no importa la doctrina que tenga, estarán adorando a la bestia, adorando al dragón y por lo tanto recibiendo la marca de la bestia que llevará a recibir como consecuencia de haber recibido la marca de la bestia, a recibir las plagas, la ira de Dios que será vaciada pura, sin mezcla de misericordia. Entonces, voy a empatar aquí y vamos a ir leyendo, ¿cierto? Vamos a ir leyendo para que nuestros hermanos, esta es una clase, ¿verdad? De manera que aquí vamos a ir leyendo, voy a irles preguntando, ustedes van a ir opinando también y preguntando, obviamente, ¿cierto? Solamente por hacer el empalme, el senador Blair en nuestra clase pasada había dicho que el establecimiento de una teocracia es la meta de los principales impulsores en este movimiento en favor del domingo. Y bueno, para entender lo que es la teocracia, dijimos que el senador Blair les dice que establecer una teocracia es el principal objetivo de los que están impulsando este movimiento de la ley dominical. Estamos hablando de 1888, como lo fue la meta de los dirigentes de la iglesia en el siglo cuarto. El siglo cuarto es del año 300 al año 4, del año 300 al 399, al año 400 después de Cristo, en tiempos de Constantino. ¿Y qué resultó de ese movimiento en ese tiempo? ¿Qué fue lo que resultó de ese movimiento en el siglo cuarto con Constantino y plural, las leyes dominicales? Hoy vamos a entender por qué hablamos de plurales, no hablamos de una ley dominical, sino de las leyes dominicales, porque fueron leyes dominicales que se empezaron a dar en varios años, inclusive nos vamos a ver sorprendidos, hermanos, y vamos a leer una referencia de un historiador donde él da evidencias desde inclusive que el año 200 ya se hablaba de este propósito de establecer el domingo como día de descanso obligatorio. Entonces, el senador Blair cita al historiador Nander que dice, esta teoría teocrática ya prevalecía en el tiempo de Constantino y los obispos voluntariamente se hicieron dependientes de él por sus disputas y por su determinación, aquí vamos a entender lo que es la teocracia otra vez, de usar el poder del Estado para el avance de sus metas. Cuando la iglesia usa el poder del Estado para hacer cumplir los objetivos de la iglesia, a eso se le llama una teocracia, que en últimas es una falsa teocracia impuesta por el hombre. No es una verdadera teocracia. Una verdadera teocracia solamente existirá como gobierno de Dios cuando el Señor establezca definitivamente en esta tierra nueva, en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva, su gobierno. Bueno, entonces, en ese aspecto, siendo esta su teoría, dice A.T. Jones, lo que está resaltado con color azul es lo que habla A.T. Jones. Siendo esta su teoría que resultó en la determinación de usar el poder del Estado para el avance de sus metas, eso es la teocracia, a eso es lo que le llamamos la imagen de la bestia, cuando el Estado y la iglesia se unen y la iglesia usa al Estado para hacer cumplir sus metas, ¿cierto? Sus objetivos, en este caso, de hacer obedecer
el descanso obligatorio y la adoración dominical en domingo, surge la pregunta, ¿qué medios emplearon para asegurarse el control de este poder? Entonces, A.T. Jones aquí va a decir, la iglesia, cuando se unió con el Estado solamente le permitió o le dio autoridad en la cuestión de las leyes dominicales. ¿Cómo fue que la iglesia quiso utilizar al Estado para hacer cumplir sus fines? No fue por ningún otro medio, sino solamente a través de las leyes, plural, dominicales. Entonces, en este contexto nos vamos a entrar ahora, y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a hacer una remembranza de lo que pasó en tiempos de Constantino. O sea, nosotros no, el historiador va a hacerlo frente al Senado para hacerles entender que el mismo espíritu que dominó en tiempos de Constantino a los dirigentes religiosos de la época y a Constantino como el poder civil, es el mismo espíritu que está gobernando aquí en 1888 para llevar este proyecto de ley dominical ante el Senado y hacerlo cumplir. Y es el mismo espíritu, hermanos, que en nuestros días estamos observando y estamos viendo cómo la imagen de la bestia está a punto de terminarse de formar para darle lugar a la marca, al establecimiento de la marca de la bestia. Nosotros tenemos un programa mensual. El Señor nos ha puesto en nuestra mente, ahora desde enero del año 2024, presentar un informe de los avances de la ley dominical. Y estamos presentando, ya presentamos el informe del mes de enero, del mes de febrero, y en estos días vamos a presentar el informe de los avances de la ley dominical en el mes de marzo. Hermanos, es totalmente sorprendente los avances secretos y rápidos del papado en lo que tiene que ver con el establecimiento de la ley dominical. Oramos para que el Señor nos dé la sabiduría y nos permita presentar un material exquisito que hemos preparado para este mes de marzo. Entonces, A.T. Jones va a decir, ¿cierto? Dice, la primera y mayor meta de los administradores políticos de la iglesia de ese tiempo, inicio del siglo IV, fue la exaltación del domingo. La primera y mayor meta de los administradores políticos de la iglesia de ese tiempo fue la exaltación del domingo. Estas dos cosas habían sido el principal blanco de los obispos de Roma por más de 200 años. O sea, los administradores políticos, los obispos de Roma, que habían forjado en su mente el principal objetivo durante más de 200 años, establecer, ¿no? La exaltación del domingo, el descanso dominical, ¿sí? Cuando Constantino les dio la oportunidad de realizar sus planes por el poder del Estado. Fíjense que Constantino les da la oportunidad a los obispos, ¿cierto? A los obispos de Roma, les da la oportunidad de llevar adelante sus planes y les da el apoyo del Estado, el poder civil, la espada, el poder del Estado. Las arrogantes pretensiones del obispo de Roma para obtener el poder sobre la iglesia entera fue primero afirmado en favor del domingo por Víctor. ¿Y quién era Víctor? Quien fue obispo de Roma desde el año 193 al año 202 después de Cristo. Noten este dato importante, hermanos. Ya Víctor, obispo de Roma, desde el año 193 al año 202 después de Cristo, eh, fue el primero, ¿cierto? El primero de los arrogantes obispos de Roma, ¿cierto?
el primero que tuvo esa pretensión de obtener el poder sobre toda la iglesia. Por eso en el año 538 al obispo de Roma se lo nombra cabeza de todas las iglesias en el año 538, ¿sí? Y allí comienza los 1260 años de persecución, la Inquisición, esa era de tinieblas espirituales, porque se le da al obispo de Roma el apoyo del poder civil. Y cuando la iglesia obtiene el apoyo del gobierno, solamente lo obtiene para perseguir y matar a los hijos, a los verdaderos hijos del pueblo de Dios. Dice A.T. Jones, él escribió una carta autoritaria a los prelados asiáticos, ordenándoles que imitaran el ejemplo de los cristianos occidentales con respecto al tiempo de celebrar el festival de la Pascua, es decir, ordenándoles a celebrarla en domingo. Entonces aquí hay una situación. Víctor les escribe a los sacerdotes y prelados del Asia y les ordena que la Pascua o el festival de la Pascua lo celebren en domingo, con esas pretensiones, ¿cierto? De exaltar el domingo. Los asiáticos respondieron a este pedido altivo con un gran espíritu y resolución de que ellos de ningún modo se apartarían de esta manera de la costumbre transmitida a ellos por sus antecesores. No vamos a obedecer, dijeron. Al saber esto, el trueno de la excomunión comenzó a rugir. ¿Qué pasa cuando el espíritu del anticristo, el espíritu papal, ve que hay personas que se oponen a su altivez, a sus arrogantes pretensiones? ¿Qué pasa? El espíritu de la excomunión comenzó a rugir. Víctor, el obispo de Roma, exasperado por esta respuesta decidida de los obispos asiáticos, rompió la comunión con ellos, pronunciándolos indignos del nombre de hermanos y excluyéndolos de todo compañerismo con la iglesia de Roma. Entonces dijo, como ustedes no quieren obedecerme, mis pretensiones arrogantes, entonces ustedes quedan fuera de la iglesia, están excomulgados, ya no son nuestros hermanos, no los reconocemos como nuestros hermanos porque ustedes no se están sometiendo a mi espíritu altivo y arrogante y no están obedeciendo la observancia del día domingo, de celebrar la Pascua en el día domingo. Y entonces dijo, nada que ver con ustedes, están excluidos, ya no son nuestros hermanos, ya no son nuestros compañeros, ya no vamos a trabajar con ustedes, ahora vamos a hacer planes aparte, nosotros y ustedes están fuera de la iglesia. Ese es el espíritu de Roma, ¿verdad? Ese es el espíritu de Roma. Bueno, esto lo cita el historiador Mosheim en el capítulo 4, el párrafo. El medio específico por el cual estos administradores de la iglesia consiguieron de Constantino el uso del poder del Estado fue el famoso edicto que prohibía ciertos tipos de trabajo en el venerable Día del Sol. Bueno, hermanos, aquí vamos a hacer memoria de lo que en el conflicto de los siglos hemos leído vez tras vez sobre el edicto de Constantino. Pero realmente, hermanos, A.T. Jones, como historiador, y los historiadores que él va a citar, realmente no le arroga a Constantino ese edicto, ¿cierto? Sino a quienes, a los administradores de la iglesia, el medio específico por el cual estos administradores de la iglesia, estos prelados del Papa, consiguieron de Constantino el uso del poder del Estado fue el famoso edicto que prohibía ciertos tipos de trabajos en el venerable Día del Sol. Hermanos,
Lo que yo quiero esta tarde es, por favor, que hagamos una secuencia y miremos que ellos van a empezar prohibiendo ciertas cosas. Y esas cosas, una vez las consiguen, los van a llevar a otras cosas y esas a otras cosas y no se van a detener hasta que consigan que todos adoren en domingo. Y ese es el objetivo, hermanos, de Roma hasta el día de hoy. Roma no ha cejado en su pretensión de recuperar su poder y todo lo que quiere es establecer el domingo como un día de adoración, porque esa es su marca de autoridad, que todos descansen y adoren, no solamente descansen, sino que también adoren el domingo. Y ese es el hilo o la hilación que queremos que nosotros veamos en esta tarde, ¿cierto? Ya ese edicto, ese famoso edicto de Constantino, prohibía ciertos trabajos nada más, ciertos trabajos en el venerable día del sol, el domingo, de ahí que la palabra en inglés Sunday, día del sol, para referirse al domingo. ¿Cómo decía ese edicto? ¿Cómo decía? Hermano Hugo, por favor, ayúdeme a leer. ¿Cómo decía el edicto? Aquí está señalado con verde, ¿no? Que todos los jueces, Hermano, bendiciones. Ya le colaboro. gracias. Y entonces vamos a ir haciendo los comentarios, ¿no? A ver. Lo que está en color verde, hermano. Sí, aquí, hermanos. El edicto Ah, decía, aquí. el edicto decía, el edicto decía que todos los jueces y la gente de las ciudades y las ocupaciones de todos los oficios descansen en el venerable día del sol, pero los que están situados en el campo libremente y con toda la libertad atiendan las tareas de la agricultura, porque a menudo sucede que ningún otro día es tan adecuado para sembrar granos y plantas vides, no sea que el momento crítico se escape y los hombres pierdan los bienes otorgados por el cielo. Gracias, hermano. Bueno, aquí A.T. Jones hace una referencia del edicto de Constantino, donde para algunos era prohibido hacer ciertos trabajos. En cambio, a otros en el campo se les permitía. Por allí empezaron, ¿cierto? Pero esta referencia es bien importante. Este edicto, y por favor vayan apuntando las fechas porque vamos a ver varias fechas de leyes y edictos dominicales. Este edicto fue promulgado el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y dice, solo los jueces, la gente de las ciudades y los mecánicos debían descansar el domingo. La gente en el campo estaba con toda libertad para trabajar, pero esto no satisfizo a los administradores políticos de las iglesias por mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Sacaron un edicto y dijeron que los jueces, la gente de las ciudades y los mecánicos debían descansar el domingo y que la gente del campo podía seguir sembrando porque no hay otro mejor día para plantar las viñas y hacer las labores de siembra, ¿cierto? Pero esto no los dejó contentos. Querían más, querían más, ¿sí? No satisfizo a los administradores políticos de las iglesias por mucho tiempo. Recuerden que esto es algo que ha ido progresando, progresando hasta nuestros días, hermanos. El hecho de que las empresas vayan a ser cerradas para evitar la contaminación ambiental en favor de Laudato Si no los va a dejar satisfechos, porque ese no es el único objetivo. El objetivo es poner a descansar a las personas el primer día de la semana para que tengan tiempo de adorar en domingo. Y lo dice el artículo 237 de Laudato Si, para que puedan asistir a la Eucaristía, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver.
Entonces, el objetivo de la primera ley dominical, dice Sasomen, era que el día pudiera dedicarse con menos interrupciones a los propósitos de la devoción. Esto ya tiene que ver con la adoración. El objetivo de esa primera ley dominical, dice Sasomen, era que el día pudiera dedicarse con menos interrupciones a los propósitos de la devoción, que las actividades no perturben para la adoración. Interesante. Y siendo que el gobierno era ahora una teocracia, solo era consistente que se exigiera que todos fueran religiosos. En consecuencia, se promulgó otra ley dominical, fíjense, aparte de la del 321, que ordenaba a toda la gente a no trabajar en domingo. Entonces, fíjense el progreso de jueces, habitantes de las ciudades, mecánicos, ahora sí, a toda. Y acabamos de leer en Apocalipsis que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la frente o en la mano. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. No solamente una parte, sino toda. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Vamos a ver. Ordenaba a toda la gente a no trabajar en domingo. Por medio de una ley del año 386. Ya tenemos dos fechas memorables. 321, ahora 386. Esos cambios anteriores efectuados por el emperador Constantino fueron impuestos más rigurosamente y en general prohibía estrictamente las transacciones civiles de cualquier clase. Quien la transgredía era, de hecho, considerado culpable de sacrilegio. Hermano Carlos. Hermano, hermano, le iba a preguntar justamente, eh, hermano Joseph, Sí, adelante. sí, un comentario. Referente a lo que dijo antes del obispo Víctor, que creo que fue que dijo que él, que le dijo a cualquier otra persona que el que no estuviera de acuerdo con la manera como él funcionaba, como ellos pensaban o funcionaban, lo sacaban, y le dijeron, ya tú no eres parte de nosotros, ya no puedes estar con nosotros. Y sabemos de sobra que ese ha sido y ese será el espíritu de la Iglesia Católica. Tú no eres como nosotros, tú no eres de nosotros, te expulsamos y todas esas cosas. Pero yo personalmente me he dado cuenta que ese espíritu también se encuentra en la Iglesia Adventista, inclusive dentro del movimiento historicista. Algunos dicen adventistas, historicistas o adventistas de la corporación, bueno, estás pensando diferente, ya no estamos de acuerdo con la manera de pensar, ya no es parte de nosotros, ya te sacamos, te borramos de los libros de la iglesia o, o le decimos a la demás gente, ya tú no eres parte de nosotros y simplemente porque por ciertas diferencias, ¿sí? Y son diferencias pequeñas que más bien yo lo veo más en el caso de los adventistas, ¿no? Algo más personal que como la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica lo que quiere es imponer y decir, es así y se acabó. Entonces, pero ese mismo espíritu, lo que quiero recalcar, que ese mismo espíritu, de la misma manera o en menos grado, se está viendo en la Iglesia Adventista también. Sí, hermano Joseph. Lamentablemente el espíritu de Roma pues ha invadido muchas denominaciones y tristemente, hermanos, tristemente esto es, nosotros lo vivimos en nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, nos tenemos que acostumbrar a ser traicionados, hermanos, dijo la hermana White. Nos tenemos que acostumbrar a ser traicionados. Yo vi que como Judas nos traicionaría y nos van a entregar a los católicos. A ella le fue mostrado en visión y miró en esa procesión algunas caras conocidas.
quizás personas que habían estado adorando con ella, estudiando con ella, entre ella, pero lamentablemente entraron en apostasía y dice que ella vio que algunos, como Judas, nos iban a traicionar. Bueno, tenemos que orar para nosotros ser preservados de eso y no ser contagiados. Entonces, bueno, quisiera preguntar, por favor, a alguien que busque la palabra sacrilegio. Sacrilegio, porque aquí acabamos de leer, ¿cierto? Que ahora en el año 386 eh, se impuso más rigurosamente la ley que prohibía estrictamente las transacciones civiles de cualquier clase. Y quien transgredía esa ley era de hecho considerado culpable de sacrilegio. Hermanos, leyendo el significado de la palabra sacrilegio, vamos a entender que esto tiene que ver con la adoración. Adelante, hermanos, por favor. ¿Alguien tiene Yo ya la... Sí, hermano, yo encontré, Gracias. dice lesión, lesión con ese o profanación de cosa, persona o lugar sagrados. Dice, eh, para la Iglesia Católica, pues se aplica una pena que es que es la excomunión, ¿no? Ok. Eh, Tiene que ver, ¿no? Con una, como dice ahí el concepto, ¿no? Como una sí, violación de algo sagrado. Entonces, dice, fíjense, aquí dice qué quiere decir sacrilegio según la Biblia. Es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. ok, muchas gracias, hermana Argenis. Entonces, fíjense que la ley acusaba al violador de esa ley de no descansar o de trabajar el domingo como sacrílego, ¿sí? Era culpable de sacrilegio, porque ellos le atribuían al primer día de la semana, al venerable día del sol, algo sagrado. Pero esto estaba en oposición a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que el único día santo, el único día bendecido por Dios, es el séptimo día de la semana. Ahora, ustedes podrán decir, no, pero eso fue en ese tiempo. Hermanos, estamos hablando del año 321, del año 386. Hermanos, ¿cuántos años ha avanzado este progreso? ¿Cuántos años ha progresado este asunto? ¿Y cómo ahora, hermanos, lo están considerando y va a ser considerado de la misma manera hasta el punto de decir que somos los guardadores del sábado, los culpables de haber acarreado los juicios de Dios? Y que es porque no se guarda el domingo, que Dios está enojado, enviando sus juicios, y que estas calamidades por mar y tierra y aire y estos incendios y estas inundaciones no van a parar hasta que no se haga obligatoria la observancia religiosa del primer día de la semana, domingo. Entonces, dice A.T. Jones, como a la gente no se le permitía trabajar en ningún tipo de tareas. Fíjense aquí algo interesante. Ya no solamente se le permitía a ciertas personas trabajar, sino en ningún tipo de nada de trabajo. No era permitido nada y nada es nada. Entonces, como ya la gente no trabajaba, ¿qué iban a hacer? Dice, jugaban y como consecuencia natural, los circos y los teatros en todo el imperio estaban atestados cada domingo. El ocio, ¿verdad? Y de esto ya estudiamos, ¿cierto? Ya estudiamos. Pero ahora le van a buscar una solución a eso. Y recuerden que esto es progresivo. Primero dicen que una cierta clase de personas no trabaje. Esto no los dejó satisfechos. Ahora van a avanzar un poco más y entonces nadie trabaja. Y ahora se van a dar cuenta que como nadie trabaja, ahora la mayoría de personas se van a dedicar al ocio, ¿sí? A
a los circos, a los teatros, al tren, y entonces se van a inventar algo más. Vamos a leer. Los circos y los teatros en todo el imperio estaban atestados cada domingo. Claro, era un día de descanso, nadie trabajaba, entonces vámonos para el circo, vámonos para el teatro. Pero el objetivo de la ley, desde la primera vez que fue promulgada, era que el día pudiera usarse para propósitos de devoción, de adoración. Recuerden esto, hermanos. El objetivo de Roma no es que la gente pobrecita no trabaje los domingos, que descanse y que se recupere. No, hermanos. El objetivo es convertir ese día en un día de adoración. Por eso la palabra de Dios dice que la bestia logra que toda la tierra se maraville en pos de ella y que impone una marca y que impone una marca y que impone sanciones al que no la adore. Y entonces el objetivo de la ley desde la primera vez que fue promulgada era que el día pudiera usarse para propósitos de devoción y que la gente pudiera ir a la iglesia. Por eso el título del tema le pusimos así. Las leyes de descanso obligatorio conllevan o tienen como único objetivo la adoración obligatoria en domingo. La gente no va a trabajar, pero no solamente para que descanse, sino para que vaya a la iglesia. Y esto tú lo lees ahí en el 237 de Laudato Si. En consecuencia, para que ese objetivo pudiera cumplirse, se necesitaba dar otro paso y lo dieron. Y esto lo está diciendo Ate Jones ante el gobierno civil, ante el senador Blair, al senador Palmer y todos los senadores que expusieron antes que él su proyecto. ¿Sí? Y lo dieron. Él está haciendo una remembranza para decirles, ustedes están haciendo lo mismo, señores. Y lo dieron, dice, en una convención de la iglesia realizada en Cartago en el 401. Miren, del 321 al 386, ahora al 401. Los obispos aprobaron una resolución de enviar una petición al emperador pidiéndole, ¿qué le pidieron los obispos? Que las exhibiciones públicas, teatro, circo, juegos, pudieran ser transferidas del domingo cristiano y de los días festivos a algunos otros días de la semana. Y yo quiero abrir aquí los micrófonos, quiero dejar un espacio para que mis hermanos opinen. ¿Qué paralelismo encuentran ustedes entre esta petición de los obispos de Roma al gobierno en el año 401? ¿Qué paralelismo encuentran ustedes de esta petición con nuestro tiempo reciente, ahora? Cuando dice que las exhibiciones públicas pudieran ser transferidas del domingo cristiano y de los días festivos a algunos otros días de la semana. Por favor, opinen, hermanos. Bueno, voy a ponerles un ejemplo, ya que mis hermanos no quieren opinar. Pongamos un solo ejemplo de algo que es muy conocido. Los partidos de fútbol antes solamente se jugaban en domingo. ¿Y ahora qué día se juegan? Se juegan durante toda la semana. Se juega lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y ya casi nada el domingo. Preparando a las personas para que el domingo no trabajen y no dediquen el tiempo al ocio o a la recreación, sino a la adoración. Hermano Carlos, Hermana Ángela. tengo dos ejemplos. Por ejemplo, mi nieto ya lo están poniendo a jugar los sábados. En este momento están jugando. Y en un hecho que ocurrió en la corporación allá en el pueblo, resulta de que el niño del anciano pues no fue a la iglesia
¿Y por qué? Porque estaba en un partido de fútbol. Él está en un equipo allá en el pueblo y entonces, bueno, igual pues amonestaron al papá porque mi mamá pues levantó la voz y bueno, entonces, bueno, ya el pastor pues para no quedarse atrás, pues amonestaron al anciano eh, o al diácono y al joven, llamaron al joven porque tiene unos 14 años y entonces lo amonestaron porque no debía de ir a jugar en sábado, porque le preguntaron, ¿y dónde está su hijo? Ah, no, él está jugando un partido de fútbol, así como tan tranquilo, como normal, normal, hoy es sábado y que se vaya a jugar fútbol. Entonces eso pasó y eso está pasando ahora. Ya los están preparando, como dice usted, y va a llegar el momento en que ya no van a poder hacer esos partidos en día domingo y cualquier otro día los van a pasar para cualquier otro día de la semana, incluyendo el sábado, obviamente. Así es, hermana. Muchas Siguiendo, gracias. perdón, siguiendo, digamos, la misma temática de que dijo la hermana que lo están preparando, aquí me llamó mucho la atención porque hay ciertos negocios que son más productivos el día domingo. O sea, más productivos en el sentido que se vende más que otros días de la semana. Porque mucha gente no trabaja independientemente si es que porque están guardando el domingo no y salen a comer, a comprar y a comer y a hacer sus cosas. Aquí en Estados Unidos hay una línea de restaurantes a nivel nacional, bien famosa aquí. Eh, y me llama la atención que abren todos los días, menos el domingo. Y digo yo, y cuando bueno, yo no sé cuánto tiempo tienen ellos de, de practicar eso, pero yo hace poco, como no, quizás no había ordenado nunca de ahí, y cuando ordené y me di cuenta, y empecé a ver, ya me empecé a ponerle más atención a los comerciales de ese restaurante de comida rápida, y digo yo, wow, me llamó la atención porque no abren 6 días, pero los domingos cierran. Y estoy hablando de una cadena de restaurantes grande aquí. No sé si es mundialmente, pero por lo menos aquí, nacionalmente, sí es por todas partes de Estados Unidos. Entonces, ahí de una vez me llegó a la mente. Como dijo la hermana, se están preparando. Lógicamente, no lo van a sacar así de una vez para llamar la atención de la gente y decir, y que la gente diga, hey, ¿qué está pasando? Sino que sí, paulatinamente, minuciosamente están haciendo cosas así como esas. Así es, hermano Joseph. Y bueno, qué interesante, hermano, que usted nos comente porque es bueno tener el contexto de lo que está sucediendo y aquí hay una evidencia, ¿cierto? Allá en Estados Unidos, obviamente, ha progresado mucho más porque recordemos que la hermana White da testimonio de que el decreto ha salido en parte y primero será una ley nacional en Estados Unidos y como dicen, ¿no? Eso será como un juego de naipes, ¿no? Que irá a todo el mundo, inmediatamente se apruebe la ley dominical nacional en Estados Unidos, ¿cierto? Ahora, la razón era que estos obispos decían que la gente se congrega más en los circos que en la iglesia. Y está citando al mismo historiador, ¿cierto? Al mismo historiador Nander, en la página 300. Los circos y los teatros empleaban grandes cantidades de hombres entre quienes había muchos miembros de la iglesia, pero más bien que renunciar a sus trabajos, trabajaban los domingos. Los obispos se quejaron de que ellos eran obligados a trabajar. Lo definieron como persecución. En un informe que yo les presenté el año pasado sobre un trabajador que pidió que se le respete el domingo, eh, como su día de devoción y la corte aprobó. Y la corte aprobó y la iglesia adventista escribió sobre el asunto y apoyó para que se le respete la libertad religiosa a un trabajador que pedía el domingo como su día de descanso en el correo. ¿Sí? Entonces, aquí dice que los obispos se quejaron de que esos trabajadores de los teatros y de los circos eran obligados a trabajar en domingo
y lo definieron como una persecución religiosa. Y pidieron una ley para proteger a aquellas personas de tal, entre comillas, persecución. Pero no hacen lo mismo con los que son obligados a trabajar en Santo Sábado. No lo van a hacer. La iglesia se había llenado con una masa de gente no convertida que se interesaba muchísimo más por los intereses mundanos y los placeres que por la religión, dijeron. Y como el gobierno era ahora un gobierno de Dios, una teocracia, se consideró apropiado que se usara el poder civil para conseguir que todos mostraran respeto por Dios, sea que pertenecieran a la iglesia o no, o si tenían algún respeto por Dios. Fíjense que A.T. Johnson ya les está diciendo, miren, aquí, ahora como este asunto es un asunto de teocracia, entonces se consideró apropiado que el poder civil fuera usado por la iglesia, ¿no? Que la iglesia apelara al poder civil para hacer cumplir sus fines, para conseguir que todos mostraran respeto por Dios, no importa si son o no son de la iglesia. Ahora ya los incluyen a los creyentes y no creyentes, hermanos. Miren cómo van progresando. O si tenían algún respeto por Dios o no. Como a la gente no se le permitía trabajar, atestaba los circos y el teatro. No tenían deseos de ser devotos. Y como se los obligaba a estar ociosos, una marea de disipación fue la consecuencia inevitable. Y entonces ahora vuelve a citar al historiador Nander, hermano Hugo. Si está el hermano Hugo y me ayuda, por favor, aquí en la partecita lila, citando al historiador Nander otra vez, ¿sí? Sí, hermano. Debido a la pasión que prevalecía en ese tiempo, especialmente en las grandes ciudades, de realizar las diferentes exhibiciones públicas. Sucedía que cuando estos espectáculos caían en los mismos días que la iglesia había consagrado a algún festival religioso, resultaban en un gran impedimento para la devoción de los cristianos, aunque mayormente se debe conceder para aquellos cuyo cristianismo era el menor de los asuntos de la vida y del corazón. Y además, los maestros de la iglesia en verdad a menudo eran forzados a quejarse de que en tales competencias el teatro era vastamente más frecuentado que la iglesia. Bueno, aquí los maestros de la iglesia se quejan, ¿no? Nos están robando a las personas y se están yendo para los teatros y los circos. Y bueno, ¿qué esperamos o qué esperamos que pase? ¿Qué se puede esperar que pase? Bueno, lo que se debe esperar es que ahora se inventen una ley que obligue a cerrar los circos y los teatros y que obligue a las personas a ir el domingo a la adoración. Y la iglesia no podía en ese entonces soportar la competencia, quería un monopolio. Finalmente lo consiguió, dice Atenas. Esta petición de la Convención de Cartago no pudo ser otorgada de inmediato, pero en el año 425 se obtuvo la deseada ley y a esta se añadió la razón que se dio para la primera ley dominical que alguna vez se promulgó. O sea, ¿cuál es la razón? La misma que se dio para la primera ley dominical, a fin de que la devoción de los fieles pudiera ser libre de toda perturbación. Hermanos, en este mismo proyecto que están discutiendo allí A.T. Jones con Blair y los senadores en diciembre de 1888, se encuentra esta palabra, perturbación, que no sean perturbados las personas creyentes en la adoración religiosa y por lo tanto no se permitía correo, no se permitía la marina, no se permitía trabajos seculares, no se permitía estudios, no se permitía negocios para no perturbar el descanso dominical.
Debe recordarse continuamente, sin embargo, que la única manera en que la devoción de los fieles, entre comillas, era perturbada, entre comillas, por estas cosas, era que cuando el circo o el teatro estaban abiertos al mismo tiempo que la iglesia, los fieles, entre comillas, iban al circo o al teatro en lugar de ir a la iglesia. Bueno, estos realmente no eran fieles, sino infieles, ¿verdad? Porque preferían irse al circo o al teatro en lugar de irse a la iglesia, pero la iglesia católica les llama a los fieles cuando realmente son infieles. Hermanos, y entre nosotros, hermanos, puede estar surgiendo esta triste experiencia, hermanos, que en lugar de asistir a las horas de reunión, de oración, de culto, de estudio, nos estemos yendo a los entretenimientos o a otras cosas. En este caso no podríamos llamarle los fieles, los hermanos fieles, ¿cierto? Sino los hermanos infieles. Hermanos, hay un gran peligro en menospreciar las horas de estudio, de oración, de culto y cambiarlas quizás por estar entretenidos en otras cosas o en otros asuntos. Hay un gran peligro, hay una gran pérdida, hermanos. Sigo leyendo. Y por lo tanto su devoción era perturbada. Por supuesto, la única manera en la que la devoción de tales fieles podía ser perturbada, ¿es cierto? Permítame un ratico que se me está agotando aquí la batería. Dice, la única manera en la que la devoción de tales fieles podía ser liberada de toda perturbación era cerrar los circos y los teatros durante las horas de la iglesia. Cerrar los circos y los teatros durante las horas de la iglesia. Hermanos, progreso, ¿no es cierto? Los prelados, los obispos de Roma están notando todo. Y dicen, bueno, pues si nos están haciendo competencia los circos y los teatros, ahora sí vamos a sacar una ley que esos teatros y esos circos sean cerrados. De este modo, por cualquier medio, se le quitaba a la gente toda razón para no ser devoto. Entonces, en la oración inmediata siguiente, el historiador Nander dice, de este modo, la iglesia recibió la ayuda del Estado para el avance de sus fines. Había dicho antes, a fin de que la devoción de los fieles pudiera ser libre de toda perturbación. De este modo, la iglesia recibió la ayuda del Estado para el avance de sus fines. Entonces, los prelados notan una deficiencia, van a buscar al Estado para que saque una ley, los apoye y ordene cerrar los circos y los teatros para que la iglesia pueda obtener sus fines y que todos practiquen la devoción en día domingo. ¿Alguien iba a hablar? Creo que escuché algo por allí. Bueno, si no hay comentarios, permítanme seguir adelante. Esta declaración es correcta, dice. Constantino hizo muchas cosas en favor de los obispos. Les dio dinero y preferencia política. Consideraba las decisiones de ellos en los casos en disputa tan valederas como las decisiones de Jesucristo. Eso hizo Constantino. Pero en nada de lo que él hizo por ellos les dio poder sobre los que no pertenecían a la iglesia para obligarlos a actuar como si lo fueran, excepto en ese asunto de la ley dominical. O sea, Constantino no le dio permiso a la iglesia en otras cosas, pero sí le dio permiso que exigiera en el asunto de la ley dominical. Sus decisiones, que decretaba como finales, solo eran obligatorias para quienes habían elegido voluntariamente ese tribunal y no afectaba a otros. Antes de este momento, si alguno había recurrido al tribunal de los obispos y no estaba satisfecho con la decisión,
podía apelar al magistrado civil. Este edicto eliminó esa fuente de apelación, pero no afectaba sino a los que voluntariamente se sometían al arbitraje de los obispos. Pero en la ley dominical se dio a la iglesia el poder de obligar a los que no pertenecían a la iglesia. Por eso las Sagradas Escrituras dice, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, hermanos. Entonces, dice, pero en la ley dominical se dio a la iglesia el poder de obligar a los que no pertenecían a la iglesia y que no estaban sujetos a la jurisdicción de la iglesia a obedecer los mandatos de la iglesia. Creas o no creas, debes obedecer los mandatos de la iglesia. En la ley dominical se le dio a la iglesia el poder de controlar al poder civil, por cuyo medio ella podía obligar a los que no pertenecían a la iglesia a actuar como si pertenecieran. Puede investigarse a fondo la historia del tiempo de Constantino y no se encontrará que en nada le dio ningún poder a la iglesia, excepto en este solo asunto, la ley dominical. La afirmación de Nander es literalmente correcta, de que fue de esta manera que la iglesia recibió la ayuda del Estado para avanzar sus fines. Hermanos, la iglesia se jactó de que los jueces no debían legislar en domingo, ¿sí? Los jueces no debían legislar en domingo, se jactaron de eso. La tarea, sin embargo, no había terminado todavía. Es cierto, los obispos habían asegurado el poder del Estado para quitarle a la gente toda excusa para no ser religiosa. Hermanos, qué inteligencia de estos obispos, ¿no? Obviamente instigados por Satanás, ¿sí? Se habían asegurado del poder del Estado para quitarle a la gente toda excusa para no ser religiosa. Pero desde el comienzo de todo el plan, la gente no tenía verdadero deseo de ser religiosa. No tenían un espíritu de devoción en sus corazones. Y aunque el Estado les había prohibido trabajar y había cerrado los circos y los teatros los domingos, todavía la gente no era religiosa. El paso siguiente a dar, por lo tanto, en la lógica de la situación era obligarlos. Obligarlos. A pesar de que les prohibimos trabajar, nos estamos dando cuenta de que la gente no está aprovechando el descanso para ir a la iglesia, para la devoción, para la religión. Entonces ahora sí los vamos a obligar. El progreso, hermanos, el progreso de Roma. Y los obispos teocráticos estuvieron a la altura de la ocasión. ¿Quién mejor que Roma para entendérselas con aquellos que no quieren obedecer sus fines? Estaban listos con una teoría que satisfacía exactamente las demandas del caso. Y el gran padre de la iglesia, San Agustín, fue el padre de esta piadosa teoría católica. Antes de entrar a analizar lo que Agustín, el padre de la iglesia católica, escribiera al respecto, me gustaría escuchar el comentario del hermano Hugo, quizá el hermano Joseph, la hermana Argenis. ¿Qué opinan de esto, hermanos? ¿Cómo ven ustedes este progreso, entre comillas, de Roma, de ir progresivamente avanzando? Y ya primeramente, como dijo en la carta de la bula de la misericordia, ¿no? La Misericordius Vultus. Antes que empuñar las armas de la severidad, preferimos abrir la puerta de la misericordia. ¿Sí? Sí, hermano Carlos, referente a la ley dominical, hace varios años atrás, bueno, yo nací en el adventismo,
tercera generación soy yo. Y cuando era niño ya venía escuchando eso yo sobre la ley dominical y el papado y esas cosas. Y hace años atrás yo he venido pensando y digo, pero sí, 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 la ley dominical, la que viene, ¿no? La grande, la que se va a hacer mundialmente, viene, o sea, es real. Eso es bíblico, está escrito ahí. Pero yo me ponía a pensar y decía, bueno, las dos religiones más en el mundo entero que guardan más el sábado, lo observan más, somos los adventistas y los judíos. Bueno, los judíos son bien celosos en guardar el sábado, aunque erróneamente, pero son bien celosos. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo irán a hacer para convencer o u obligar a los judíos? Bueno, la historia de los adventistas yo me la sé, no me ponía a pensar en nosotros porque he leído la Biblia y he leído algunos libros, entonces tengo una idea más o menos de cómo funcionaría en el caso de nosotros, los adventistas, pero siempre me pensaba, pero ya hay tantos millones de judíos a nivel mundial, ¿y cómo van a ser? Porque estas personas, esta religión, son bien celosos, son bien estrictos, repito, aunque inadecuadamente, pero igual, son bien estrictos en la observancia del sábado. Pero entonces después, esa es la pregunta que yo me he venido haciendo desde hace años atrás. Pero después me fijo que en la reunión económica creo que mandaron un representante judío. Dije yo, ajá, entonces ahí está la respuesta. Ahí está mi respuesta a la pregunta de hace años atrás que me he venido haciendo, porque creo que sí, si no me equivoco, en la reunión economista, obviamente ahí estaba el adventista, pero estoy diciendo que creo que sí estaba un representante del judaísmo, si no me equivoco. Entonces, cuando yo vi eso, dije yo, entonces ahora ya sé cómo va a ser. Eso es lo que quería decir. Hermano Joseph, muchas gracias. Bueno, yo tengo que decirle con toda seguridad, hermanos, por las evidencias que hemos presentado acá de las reuniones ecuménicas y el Concilio Mundial de Iglesias y las COP, las cumbres de las Naciones Unidas llamadas COP. Los judíos no son judíos. Los judíos son sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son. Están abrazados con el representante de Satanás en la tierra, abrazados. Judíos, musulmanes y cristianos católicos y cristianos evangélicos, adorando juntos. Por eso están construyendo en ese sitio el templo o los templos para adorar juntos. Y nosotros, de una manera que quizás pensábamos que era impensable que los judíos guardaran el domingo, hemos presentado lo que los medios de comunicación presentan en las noticias, aún, hermanos, en medio de los judíos, aceptando que el día domingo sea un día de descanso. Esto, hermano Joseph, está demasiado avanzado. Los judíos están abrazados con los católicos y las imágenes de los representantes del judaísmo abrazados con el Papa Francisco pululan, hermano, sobran las evidencias. Así como era impensable, quizás para alguno, creer que los dirigentes adventistas se iban a volver romanos. Pero está escrito en la profecía de que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar a guardar el domingo. Era impensable para muchos creer que cuando la sierva del Señor dice que los protestantes de los Estados Unidos eran los primeros en tender las manos hacia Roma y al espiritismo, era impensable para muchos de nosotros creer que entre esos protestantes iban a estar los adventistas de la denominación, pero han dado evidencias de ello. Y ahora, como dijo Ganun Diop en su discurso, los adventistas del séptimo día deberíamos ser los más ecuménicos en todo el mundo. Bueno, gracias hermano Joseph. Yo le invito para que ojalá al fin de este mes, posiblemente el viernes, pueda presentar este tema
sobre los avances de la ley dominical en el mes de marzo. No sé si iba a haber algún otro comentario, creo que le pedí al hermano Hugo. Hermano Hermano, Carlos, Sí, hermana Argenis, no, quiero yo que por favor, simplemente adelante. es una simple inquietud a raíz de lo que dijo el hermano Joseph. Dice que para él pues era impensable en los judíos, ¿no? Para mí, los musulmanes, porque pues uno siempre ha visto a los musulmanes como esas personas fundamentalistas que entregan la vida y de muchas maneras por sus principios errados, como sea, y ya están también allá, ¿sí? Ya tienen sus representantes y pues como dice usted, abrazados también con Roma. Y pues de pronto tendría uno que ver cuál fue el origen de esa religión de ellos y qué relación tienen con Roma, ¿no? Para que uno a estas alturas esté viendo pues que también ya están juntos, abrazados, como dice usted, hermano Carlos. Hermano Gra- Carlos. sí, hermana Ángela, regálame un ratito, hermano Hugo y luego la hermana Ángela. Gracias, hermana Argenis. sí, hermano, gracias. Yo quería retomar algunas de sus palabras y es que usted decía que progresivamente, ¿no? Roma ha ido como inculcando, ¿no? Introduciendo esa observancia del domingo y creo que Roma ha tenido mucho éxito en hacerlo, ¿no? A través de diferentes estrategias. Por ejemplo, para el caso de aquí de Colombia, para los hermanos de otros países, eh, en Colombia hay una serie de días festivos, sobre todo los días lunes, ¿no? Donde la mayoría de esos días festivos corresponden a fiestas religiosas, ¿no? O generalmente a fiestas en nombre de algún santo católico. Y esto ha llevado a que la iglesia imponga la observancia también de estos días como días santos. Y también lo relacionan con ese mandamiento inventado de santificar las fiestas. Y también promueven en día domingo, ¿no? Diferentes tipos de celebraciones, netamente paganas, por ejemplo, como Día de la Madre, donde siempre es un día donde el día de mayor trabajo, de mayor comercio es sábado. Y el día de celebración es domingo, e inclusive está acompañado por celebraciones eucarísticas católicas, ¿no? Y asimismo muchos ejemplos, ¿no? De Día del Padre, de Día de la Madre, de un día comercial que se inventaron que también es celebrado en fines de semana, sábado y domingo, como el Día del Amor y la Amistad. Y Roma celebra todo esto, ¿no? Se une a estas celebraciones con mariachis, serenatas, con diferentes tipos de actividades, ¿no? Ventas de comida, bazares, bueno, se inventan una cantidad de cosas para distraer al ser humano de lo que realmente es lo importante. Frente a eso, creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y no caer en estas cosas que distraen y que obviamente nos alejan de Dios. Pero la estrategia de Roma y del enemigo es más que evidente en promover el domingo y obviamente hasta llevarlo a una ley dominical. Yo recuerdo que este Papa romano actual, Bergoglio, em, él es muy amigo del ecumenismo, ¿no? Él ha hecho demasiadas alusiones a una juntanza ecuménica, ¿no? Y eso lo hizo desde los primeros días que se posesionó. Él recibe en el Vaticano diferentes tipos de denominaciones religiosas y participa de diferentes ritos, y no solo religiosos, sino políticos, ¿no? Al extremo de besar la mano de personalidades
digamos, de la política económica y mundial a nivel internacional, al punto de inclinarse ante ellos y besarles la mano. Y él pues opta por inculca además, ¿no? Por una sola religión que es el creo que el norte final de la religión del anticristo, una única religión, unificar a un solo Dios, y ahí va ligado a la ley dominical y que esto tiene que ser en domingo. Entonces, bueno, esa es la reflexión que les quería compartir, hermanos. Gracias, hermano Hugo. Hermana Ángela. Sí, hermano Carlos, en cuanto a lo que dice el hermano Joseph sobre hablando de los judíos y bueno, y como usted dice también de los musulmanes, bueno, esto parece increíble, esto parece inverosímil que esto vaya a pasar y ellos den el brazo a torcer en este aspecto, pero tenemos que mirar de que el mundo está siendo concientizado de lo que estamos viviendo con el cambio climático, entonces a todo mundo le duele la madre tierra, como dicen ellos, todo esto lo del cambio climático. Entonces, por ese lado es que va a avanzar, está avanzando a pasos agigantados este tema de la ley dominical, pero sabemos que esto es muy profético en Apocalipsis 13:3, donde yo siempre he manifestado estas palabras, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, esto es profético y va a pasar, así parezca increíble, pero va a suceder porque está profetizado. Muy bien, hermana. Habíamos leído en el conflicto de los siglos que dice que Roma es tolerante mientras es impotente. Roma es tolerante mientras es impotente. Aquí han ido progresando en las leyes dominicales y ahora que ven que a pesar de que prohíben no trabajar los domingos, la gente no se ha vuelto religiosa y se ha vuelto más bien la mayoría de las personas eh, a los circos y a los teatros. Entonces ahora el paso siguiente a dar en la lógica. Hermano Carlos, algo rapidito. Yo tengo una amistad pentecostal. Es una, yo siempre, cuando he hablado con ella, siempre he tenido cuidado como no entrar en cuestiones de religión, porque sé que no se va a llegar a ningún acuerdo ni nada de eso, pero, y siempre que yo hablaba con ella por teléfono, siempre, o sea, hablaba otras cosas que no tenían nada que ver con la religión. eh, Dado el caso de que ella es pentecostal y también habla en lenguas, según ellos, ¿no? Según ellos, lenguas que yo creo que ni ellos mismos saben lo que están hablando. Entonces, pero una vez, no sé cómo se dio, en una conversación y se tocó el tema de religión, dije yo, ay, pero yo traté de ser bastante breve con ella. A lo último de la conversación, ella me terminó diciendo, para mí, todos los días de la semana son santos. Dije yo, bueno, eso, dije, y yo dije en la mente mía, es por eso que yo no quería entrar con eso con ella, porque no quería entrar en debate, en querer explicar o demostrarle. Pero entonces me asombró porque, porque por lo menos pensé que me iba a decir, para mí el día santo es domingo. Pero ella me dijo, para mí todos los días de la semana son santos. Dije yo, bueno, la cosa va de mal en peor entonces, pero con esa mentalidad. Hermano Joseph, cuando usted escucha a Ted Wilson decir que la marca de la bestia puede ser cualquier otro día que no sea sábado, estará asombrándose también del asunto, porque así como los evangélicos, los cristianos evangélicos aceptan que todos los días son santos, porque a ellos se les ha enseñado así y por eso ellos le dicen a usted, un lunes le dice bendecido día, un martes le dicen bendecido día, un miércoles le dicen bendecido día. Así el adventista moderno ahora cree que cualquier día que no sea el santo sábado se puede convertir en la marca de la bestia. Pero en la Biblia, así como está determinado que el séptimo día de la semana es el único día santo, el único día que Dios bendijo,
los otros días fueron creados por Dios, pero Dios no santificó ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Dios descansó y bendijo y lo declaró santo el séptimo día. Asimismo, en la Biblia está identificado la bestia, sus actuaciones, sus condiciones. Está identificado en la historia de la Iglesia Católica la marca de su autoridad, que es el domingo. Y obviamente el cristiano de hoy dice, bueno, tú puedes descansar cualquier día después de 6 días de trabajo, porque esa es la cultura religiosa, teológica que se le ha inculcado al cristiano moderno. Escoge tú el día de reposo, trabaja 6 días y descansa el séptimo. Si empiezas lunes, entonces tu día de descanso será el martes de la siguiente semana. Escógelo, tú lo escoges, pero eso no es lo que Dios ha dicho. El Señor le llama al santo sábado, séptimo día de la semana, mi día santo. Y Dios escogió. Imaginémonos nosotros a Adán, cuando el Señor le dice, de todos estos frutos puedes comer, de todos, miles y quizás millones de frutos, puedes comer de todos, pero de este que yo escogí para mí, de este no vas a comer. Imaginémonos nosotros a Adán diciéndole, no, Señor, yo voy a comer de ese que tú dices que no coma y voy a dejar este fruto de acá y de ese es que no voy a comer. No, es Dios el creador, el soberano. Él es el que ha puesto su ley de amor. Pero el diablo ha llevado a la gente a escoger, a ponerse en el lugar de Dios y a escoger el día en que debe descansar. Y no es verdad que todos los días son santos. Solamente leyendo la primera página de la Biblia y el primer capítulo del Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo el primer día y que del primer día no se dice que Dios lo haya declarado santo ni que lo haya bendecido. Se dice que el primer día era bueno, que el segundo día era bueno, que el tercer día era bueno, el cuarto día, el quinto día. Del sexto día se dice que era bueno en gran manera, porque hizo al hombre. Y del único día que se dice que es santo y bendecido y de reposo desde el séptimo día. Pero ahora vamos a ver aquí en estos breves minutos cómo Roma va a dar ahora el paso siguiente. Y es obligar a la gente, obligarla a volverse religiosa, a adorar en domingo. No a descansar solamente, sino a adorar. Y recuerden que el objetivo de Roma no es hacer del domingo solamente un día de descanso del trabajo, sino convertirlo en un día de adoración. Porque en la palabra de Dios, en la profecía, la marca de la bestia tiene que ver con la adoración. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les pusiera una marca en la frente o en la mano, al que no la adorase. Entonces Roma, el objetivo que tiene no es solamente de convertir el domingo como un día de descanso obligatorio, sino como un día de adoración. Y leemos vez tras vez en el artículo 237 de Laudato Si, que el domingo es el día y lo principal de ese día es asistir a la Eucaristía, dice Francisco. Entonces aquí aparece el gran padre de la iglesia, San Agustín, ya influenciado por el paganismo, ¿cierto? Por la filosofía pagana, San Agustín, el padre de la iglesia católica pagana, ¿verdad? Romana, pagana. Entonces dice fue el padre de esta piadosa teoría católica y él escribió. ¿Qué escribió San Agustín? Voy a leer del historiador Chafts, ¿no? Historia de la Iglesia, tomo 2, en la sección 27. De hecho, dice San Agustín, es mejor que los hombres sean llevados a servir a Dios por instrucción que por temor al castigo o por el dolor. Fíjense que Agustín dice, es mejor que los hombres sean llevados a servir a Dios por instrucción, por convencimiento, por las buenas, que por temor al castigo o por el dolor.
Subrayemos ahí la palabra o por el dolor. Pero aunque el primer medio es mejor, ¿cuál es el primer medio? Llevar a los hombres a servir a Dios por instrucción. Aunque el primer medio es mejor, los últimos, ¿cuáles son los últimos? Por temor al castigo o por el dolor. Los últimos, por lo tanto, no deben ser descuidados. El plan B. Muchos a menudo deben ser traídos de vuelta a su Señor como siervos malos por la vara del sufrimiento temporal antes de que alcancen el más elevado grado de desarrollo religioso. Entonces ahora esta teoría de Agustín la van a poner en práctica. Fórzalos a entrar. ¿Sí? Fórzalos a entrar. Y muchos ahora deben ser traídos de vuelta al Señor como siervos malos por la vara del sufrimiento temporal. Y de aquí se desprende toda esta corrupción y esta persecución, hermanos. Hermano De Carlos, esta, rapidito, perdón, me sí, llama mucho la atención lo último que usted, lo que dijo Agustín, la última parte me llamó mucho la atención, donde dice, antes de que alcancen el más elevado grado de desarrollo religioso, es decir, entiendo yo, que querían que estuvieran, que estén ignorantes, que no aprendan, que no vayan, que no descubran por ellos mismos, sino que se dejaran llevar, como la historia nos lo dice, que se dejaran llevar por las enseñanzas de ellos. Ahí está, antes de que alcancen el más elevado grado de desarrollo religioso. No vaya a ser, vamos a obligar, vamos a hacer otros medios. No vaya a ser que aprendan más y se den cuenta por ellos mismos que los hemos estado engañando o que los estamos engañando. En pocas palabras. correctamente, hermano. Muchas gracias. Gracias por ese aporte. Nander, el historiador de esto que escribió Agustín, dice, fue Agustín entonces que propuso y fundó una teoría que contenía el germen de todo el sistema de despotismo espiritual, de intolerancia y persecución que terminó en los tribunales de la Inquisición. ¡Qué tremenda afirmación! Hermanos, el diablo utiliza al padre de la iglesia, Agustín, para que saque una teoría y que Nander dice era el germen. Eh, Hablando de un germen es como un hongo, como la levadura, que un poquito de levadura leuda toda la masa. El germen de todo el sistema de despotismo espiritual, de intolerancia y persecución que terminó en los tribunales de la Inquisición. A Agustín, dirigido por el mismo diablo, se le debe todo este asunto. La historia de la Inquisición, dice A.T. Jones, la historia de la Inquisición no es solo la historia de la realización de la infame teoría de Agustín, pero esta teoría es solo la secuencia lógica de la teoría sobre la cual se fundó toda la serie de leyes dominicales. Recuerden que A.T. Jones les está hablando al Senado y él les está hablando del padre de la iglesia como un infame, ¿cierto? Y les dice que es sobre esa teoría de Agustín que se fundó toda serie de leyes dominicales, incluyendo la que ustedes están proponiendo en este momento que se apruebe. La iglesia indujo al Estado a obligar a todos a estar ociosos por su propio bien. Entonces se encontraron, o sea, después se encontraron que todos estaban más inclinados a la maldad. Entonces, para evitar que todos se fueran al diablo, trataron de obligarlos a ir al cielo. Qué paradoja, ¿cierto? La obra de la Inquisición fue siempre por amor a las almas de los hombres y para salvarlos del infierno. Yo me imagino el gesto de A.T. Jones cuando está diciendo esto. La obra de la Inquisición fue siempre
por amor a las almas de los hombres y para salvarlos del infierno. Entonces los obligaban a adorar, los obligaban a obedecer las bulas de los papas, los obligaban en contra de su conciencia, a creer y adorar al Dios de ellos. Permítanme resumir las declaraciones del historiador Nando. Dice Atellós. Él habla de la implementación de la teoría teocrática de aquellos obispos que se hicieron dependientes de Constantino por sus disputas y por su determinación de usar el poder del Estado para el avance de sus metas. Aquí fue donde iniciamos. Luego menciona la primera y la segunda leyes dominicales de Constantino. Primera y segunda ley dominical de Constantino. La ley dominical del 386. La Convención de Cartago, la resolución y la petición del 401 y la ley del 425 en respuesta a esta petición. Y luego, sin interrupción y con referencia directa a estas leyes dominicales, dice, de este modo la Iglesia recibió ayuda del Estado para el avance de sus fines. Hermanos, durante tantos años, del 321, hermanos, aquí él hace una retórica hasta el año 401 y dice, ella comenzó con la determinación, dice, perdón, de este modo la Iglesia recibió ayuda del Estado para el avance de sus fines. ¿Cómo recibió la Iglesia ayuda del Estado? A través de las leyes dominicales. Ella comenzó con la determinación de hacerlo, o sea, la Iglesia comenzó con la determinación de hacerlo. Lo hizo y lo hizo de este modo, con las leyes dominicales. Y cuando se había asegurado el control del poder del Estado, ella lo usó para el avance de sus propias metas y en su propia manera despótica, como lo anunció la teoría inquisitorial de Agustín. El primer paso, lógica, inevitablemente condujo al último. Y los líderes teocráticos en el movimiento tuvieron el cruel valor de seguir desde el primer paso hasta el último, como lo indican las palabras de Agustín, y está ilustrado en la historia de la Inquisición. Es el sistema al que pertenecen las leyes dominicales. Esa es la teoría sobre la cual se basan. No tienen otro fundamento. El señor Eliot, quien habló aquí en favor de este proyecto, sabe que no hay ley en la Biblia para guardar el primer día de la semana. Era otro senador, el senador Eliot, el que había propuesto en la mañana su argumento. Y A.T. Jones le dijo, el senador Eliot, quien habló aquí en favor de este proyecto, sabe que no hay ley en la Biblia para guardar el primer día de la semana. Yo podría leer un pasaje de su propio libro, El sábado duradero. Este senador había escrito un libro que se llama El sábado duradero, y en la página 184, A.T. Jones le lee lo que él mismo había escrito, en el cual él confiesa el completo silencio del Nuevo Testamento en lo que respecta a algún mandato explícito para el día de reposo o reglas definidas para su observancia. Y todos saben que el Antiguo Testamento no dice nada acerca de la observancia del primer día de la semana como el día de la resurrección del Salvador o por cualquier otra razón. El doctor Johnson y otros aquí esta mañana han dicho que el primer día de la semana fue elegido porque era un monumento a la resurrección del Salvador. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la resurrección del Salvador. Eso es concedido. El doctor Eliot confiesa, y la Sociedad Americana de Tratados lo publica, que hay un silencio completo del Nuevo Testamento respecto a ello. Entonces, ¿qué derecho tienen ellos de convertirlo en ley y tratar de obligar por una ley civil a toda la gente a que guarde el día del Señor para el cual no hay autoridad en la Escritura?
Permítanme leer otro pasaje de otro libro impreso por la Unión Norteamericana de Escuelas Dominicales. En la página 186 del libro El Día del Señor, escrito por el senador A.A. Wafley, están estas palabras. Noten esas palabras de interesantes y con esto terminamos. Hasta el tiempo de la muerte de Cristo, no se había hecho ningún cambio en el día. La autoridad debe buscarse en las palabras o el ejemplo de los apóstoles inspirados. Y entonces en la página inmediatamente siguiente él dice, hasta donde muestran los registros, los apóstoles, sin embargo, no dan ningún mandato explícito para abandonar el sábado del séptimo día y su observancia en el primer día de la semana. ¿Sí? Él está citando allí, hermanos, el asunto. ¿Sí? Él está citando esta parte. Y no hay argumentos hasta que murió el Señor Jesucristo, ni de los apóstoles, para abandonar el sábado, séptimo día de la semana, y para imponer el primer día de la semana como un día sagrado. El doctor Schaff en la enciclopedia dice, no se establecen reglamentos para su observancia en el Nuevo Testamento, ni de hecho se ordena su observancia. Entonces, si ellos confiesan que Cristo no dio ley para su observancia, ¿por qué quieren obligar a la gente a observarlo? Tremenda apelación que hace A.T. Jones a estos señores. Si ustedes mismos en sus escritos confiesan que Cristo no dio ley para su observancia del primer día de la semana, ¿por qué quieren obligar a la gente a observarlo el domingo? ¿Qué derecho tienen de obligar a alguien a observarlo? Yo niego su derecho de obligarme a mí o a cualquier otra persona a hacer lo que Cristo nunca mandó que algún hombre hiciera. Hermano, esta debe ser nuestra actitud. Cuando venga este decreto o cuando venga una orden de un jefe en la empresa o de alguien que te obligue por una norma a guardar el primer día de la semana, tú y yo debemos decir, yo niego su derecho de obligarme a mí o a cualquier otra persona a hacer lo que Cristo nunca mandó que algún hombre hiciera. Bueno, hasta aquí hemos avanzado por el tiempo. En el próximo tema estaremos resolviendo y avanzando esa parte donde A.T. Jones le pregunta el senador Blake le pregunta a A.T. Jones sobre el sábado en el Antiguo Testamento. Va a ser una parte bien importante. Hermanos, el hermano Joseph se ha despedido amablemente de todos nosotros, nos desea que el Señor nos bendiga y quisiéramos escuchar si hay alguna pregunta, alguna inquietud que la podamos resolver o quizás la podamos investigar o algún comentario al respecto, hermanos. Por favor, adelante. Entonces, hermanos, el objetivo de este tema era hacer ver que en realidad Roma tiene un objetivo claro, que es que al descanso dominical obligatorio le añade la adoración obligatoria en ese día. Y la única adoración obligatoria que puede existir en ese día es asistir a la Eucaristía, hacer del domingo un día no solamente de descanso, sino un día de adoración. Esperamos que en la medida que vayamos avanzando y sobre todo las personas que están aquí puedan asistir quizás en el próximo fin de semana al estudio, al informe que estamos presentando mensualmente sobre las evidencias de los avances de las leyes dominicales. Hermanos, Dios los bendiga. Estaremos orando entonces para que el Señor
Bueno, hermanos, qué pena que nos quedamos sin internet un ratito, pero bueno, gracias a Dios podemos volver para si hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos, o si no, procedemos a orar. Bien, entonces de los hermanos, les agradecemos a todos por haber acompañado en este estudio, hermana Gladys, hermano Rubén, hermana Saulina, hermana María Doris, hermano José, hermano Jairo y las personas que están con ustedes, a mi hermano Humberto, el profesor Hugo, el Señor lo bendiga, a mi hermanita Daisy, un saludo especial allá en Perú, para ella, para los hermanos de Perú también, a la hermana Ángela y a las personas que están con ustedes. No sé si algún voluntario desea tomar la voz para orar, por favor. Amén. Muy bien, entonces hermana Ángela, si es tan amable, por favor diríjanos en oración para despedirnos ya. Oremos. Oremos, cariñoso y eterno Padre Celestial. En esta tarde le damos la gloria, la honra y la alabanza y las gracias porque nos has permitido en este tu santo día instruirnos por medio de su santa palabra con todos estos temas que vimos durante este día, porque nos hemos alimentado ricamente con el alimento espiritual. Gracias, Señor, porque le has puesto a nuestro hermano Carlos darnos este tema tan fundamental para estos tiempos que estamos viviendo y que a muchos fieles durante siglos, los primeros siglos les tocó vivir, en los siglo XVIII también, a nuestros pioneros, y que nosotros ya estamos prácticamente a punto de llegar este decreto, Señor, y que por medio de estos testimonios nos vamos preparando de todo esto que quedó consignado en la historia y que nos vayamos preparando y tengamos esa valentía que tuvo nuestro hermano Atellón mientras que fue fiel y que sigamos adelante perseverando, que cuando lleguen estas opresiones, Señor, no vayamos a ser como el vil metal, sino que seamos fieles y firmes. Pase lo que pase, así sea que nos lleven a los tribunales, nos lleven a la cámara de tortura, así sea que nos lleven a la muerte, nos mantengamos firmes y sigamos el ejemplo, no solo de nuestro amado Jesucristo, sino de todos los fieles de todas las épocas que estuvieron dispuestos a dar la vida por usted. Dirígenos en esta otra semana que vamos a comenzar. Llévanos a hacer tu divina y santa voluntad y que nos dirijas en todas nuestras labores, que tus santos ángeles siempre estén a nuestro lado para, no solo para cuidarnos, protegernos, sino para ayudarnos, Señor, y hacernos caer en cuenta de nuestros errores, nuestros pecados, y para que podamos, Señor, tener unas buenas notas en estos libros de memoria en el cielo. Dirígenos pues, oh Padre Celestial, perdónanos todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales te hemos vendido, y también en tus manos queremos poner a todos nuestros enfermitos, para que usted, como el médico de médicos, ponga su mano sanadora sobre todos ellos y puedan ser sanados, si es tu divina y santa voluntad, y si es para darte la gloria y la honra y la alabanza. Bendiciones que te dejamos y peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Los que aman al Señor, eleven su canción, que endulce
dulces notas de loor, que en dulces notas de loor ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia de